Bueno, ahí pueden ver lo que estoy presentando. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, sí, espero que hoy no se corte el internet porque estoy más cerca de la antena, así que ya vamos a ver, esperemos que no suceda lo de la clase pasada. Bueno, el tema de hoy es clasificación de los aceros. A ver, vamos a hacer una cosa, porque no tengamos el problema de la vez pasada, yo voy a apagar la cámara mía. Clasificación de los aceros. Bueno, en la clase pasada hemos visto que los aceros son los que están en la parte, digamos, izquierda, hasta 2% de carbono en el diagrama, hierro, carburo de hierro. Y en este diagrama solamente había dos elementos químicos que estaban jugando en su porcentaje, que era solamente el hierro y el carbono. ¿No es cierto? En la realidad, el tema de los aceros es mucho más complejo, mucho más, hay un montón de elementos que están jugando en la composición química de esta lesión. Y acá les voy a mostrar, a ver, esto es un análisis químico de un acero, no me acuerdo cuál era, ya lo vamos a ver, un análisis químico de un acero que se hace en un instrumento que se llama espectrómetro de emisión. En el laboratorio tenemos un espectrómetro de emisión bastante viejo, ya tiene la edad mía, así que ya está prehistórico, pero todavía funciona, aunque estas muestras están hechas, o sea, el laboratorio tiene convenios con otras universidades y con talleres metalúrgicos de todo el país, y cuando tenemos que hacer trabajos de transferencia de tecnología, yo los envío hacia afuera, por la confiabilidad, porque esto define mucho un trabajo. Así que les muestro una composición química, a ver. Realizada a un acero, a ver esto. Acá está. Si pueden ver, un acero, este es un acero común al carbono, donde tiene este porcentaje de carbono, un porcentaje bajo de silicio, manganeso, fósforo, azufre, y tiene un montón de otros elementos químicos que el espectrómetro los detecta y me da los porcentajes. Cromo, molibdeno, níquel, cobre, vanadio, wolframio, boro, etcétera, etcétera. O sea, como pueden ver, la composición química de un acero es bastante más compleja de la del hierro y el carbono. Lo que vamos a ver de acá en más, que hasta el azufre, o sea, azufre, fósforo, manganeso, silicio y carbono, lo tienen todos los aceros. Estos elementos son inherentes a todos los aceros, en distintos porcentajes, por supuesto. ¿No es cierto? Donde ustedes ya han visto, cuando han estudiado la fabricación de los aceros, que el carbono en los aceros proviene de cuando se transforma el óxido férrico en hierro en el alto horno. Este hierro después es carburado por el carbono del coque. Después este arrabio que se formó, que el arrabio tiene químicamente esta composición química, o sea, estos son los elementos químicos de un arrabio: carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, y hierro, por supuesto. El carbono proviene del coque que se introdujo en el alto horno y carburó el hierro. El carbono y el hierro son muy afín químicamente. El silicio, ese elemento químico, viene del mineral también que se cargó en el alto horno y también de lo que se agrega a veces para el proceso de desoxidación en los hornos eléctricos. El manganeso igual proviene de los minerales que se cargan en el alto horno y de los desoxidantes que se usan luego en los hornos eléctricos o los hornos convertidores para desoxidarlo. El fósforo es un elemento perjudicial en el acero
que proviene también de la carga principal, de la carga que se hizo al principio en el alto horno. Por eso los minerales que tienen alto fósforo no son convenientes para la fabricación de acero, porque el fósforo es muy difícil de sacar de la composición química, o sea, es difícil eliminarlo el fósforo y caro. Entonces, siempre se buscan minerales que tengan bajo fósforo, porque si no queda en la composición química. En valores bajos, como son estos, es tolerable. En valores más altos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, o sea, no sirven, los aceros se hacen frágil porque se forma un compuesto químico muy complejo. Un complejo es un neutético formado por fósforo, hierro y carbono, y lo fragiliza mucho al acero. Y el azufre, este otro elemento químico que es inherente a todos los aceros, proviene del coque, ¿no es cierto? Por eso se usa lo que cuando ven la fabricación del arrabio, coque metalúrgico se llama, que lo diferencia del coque común porque la cantidad de azufre que tiene el coque metalúrgico es mucho más bajo que los otros coques, que las otras piedras que se usan para calentar el horno. ¿Por qué? Porque también forma un compuesto, el sulfuro de hierro o algunos otros compuestos que son indeseables en los aceros. Aunque un poquito más adelante vamos a ver que hay aceros que tienen alto azufre, pero eso es por otra condición. Bueno, lo que le quiero mostrar con esta composición química es que un acero es una lesión bastante compleja que tiene un montón de elementos químicos. Cuando están por debajo de ciertos valores, no modifican sustancialmente el comportamiento del acero, pero cuando ya pasan una cierta cantidad, sí. Por eso hay que tener en cuenta esta cuestión cuando estudiamos el tema de los aceros. Bueno, acá tenemos cuáles son las impurezas. Recordemos que impurezas eran los elementos químicos que estaban metidos dentro de la red atómica del acero. O sea, no pensemos en impureza como algo indeseable, al que algunas sí lo son. Son átomos de otro elemento químico que están dentro de la red cristalina del hierro. A eso nosotros lo llamamos impurezas, eso está en la primera clase. Tenemos los distintos tipos de impurezas en los aceros, las comunes, las latentes, las casuales, las especiales. Las comunes o permanentes son las que les acabo de decir, manganeso, silicio, fósforo y azufre. Y acá están los porcentajes tolerables para que no modifiquen el comportamiento del acero. Las latentes son átomos pequeños como el nitrógeno, el hidrógeno, oxígeno, que se incorporan durante también el proceso de fabricación y sí son indeseables estos elementos químicos en el acero porque le dan propiedades muy negativas. Cuando ustedes han estudiado la fabricación de acero en los convertidores, los primeros convertidores, no sé si el ingeniero Marchesi le habrá mencionado, los primeros convertidores usaban aire para transformar el arrabio en acero, y el aire tiene un 70 y tanto por ciento de nitrógeno, y este nitrógeno se incorporaba a los aceros. Eso eran en los procesos Thomas y Bessemer, que son los primogenios, lo que crearon allá en la Revolución Industrial, y para fabricar masivamente acero. Pero claro, usaban aire, el aire incorporaba nitrógeno en la composición química del acero. Este nitrógeno se combina y hace compuestos que lo fragilizan mucho al acero. Entonces, bueno, actualmente estos porcentajes están muy restringidos, fíjense en los valores, o sea, muy, muy bajos, porque si no le dan malas propiedades, se fragiliza el acero. Los aceros con elevado porcentaje de nitrógeno y a temperaturas bajas tienen una propiedad que se llama transición dúctil frágil del acero. Eso sucede en los lugares donde hace mucho frío. Ustedes habrán visto en ensayos de los materiales, no sé si han hecho las prácticas de ensayos de los materiales porque estamos en pandemia.
que el acero tiene los aceros de bajo carbono se estiran bastante antes de romperse. Entonces, cuando se enfrían, este estiramiento ya no es lo mismo, se estiran bastante menos, que es lo que nosotros denominamos transición dúctil frágil del acero. Y entonces, cuando estos aceros tienen un porcentaje elevado de nitrógeno, esta transición dúctil frágil sucede a temperatura bastante más elevada y el acero no sirve. Por eso se ponen estos valores que son muy bajos. Esos son los valores tolerables de estos elementos químicos en la composición química del acero. Después tenemos las casuales. Las casuales son elementos como arsénico, plomo, cobre, etcétera, que algo les acabo de mostrar en la pantalla, en la composición química del acero, que son elementos que entran, que contaminan el acero, porque que vienen de la chatarra que se agrega cuando se fabrica, etcétera, y tienen que estar también en porcentajes bajos, porque cambian las propiedades del acero, y por general para mal. Estos elementos químicos, y hay algunos más. Ahí están, acá le dejo en la nota, están más o menos todos los porcentajes que se toleran de estos elementos. Y después tenemos las impurezas especiales, o sea, son las que yo agrego intencionalmente, acá dice intencionalmente en la composición química, justamente para modificar el comportamiento de los aceros, para buscar una propiedad que es la que yo necesito. Que son, cuando agregamos este tipo de elementos, son los aceros aliados, que ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, estos son, en tanto, las impurezas. Ahora vamos a ver cómo se clasifica en una clasificación general de los aceros. Tenemos que se realizan se realizan por varios criterios. ¿Por qué damos esto? O sea, este tema, ¿qué sentido tiene darlo en la materia? Porque la mayoría de ustedes va a trabajar en la industria y depende de la industria, depende del lugar del país donde vayan, etcétera. En las fábricas, en la jerga diaria, se escuchan, este es un acero de tal tipo, este es un acero de tal otra denominación, etcétera, etcétera. Y a veces todas estos nombres que le ponen al acero, a veces se refieren a uno, a veces se refieren a otro. O sea, es importante que nosotros conozcamos en general cómo se clasifican y cómo se mezclan estas clasificaciones de los aceros. Bueno, acá tenemos una clasificación muy general, según su aplicación, método de obtención, según el diagrama, eso solamente nos sirve a nosotros, y según la composición química. Tenemos, según su aplicación. Según su aplicación, tenemos aceros para construcción en general, aceros herramientales, aceros especiales, aceros de construcción en general. Acá tenemos una lista. Aceros para uso general, aceros según normas IRAM, SAE, aceros para estructura, aceros de cementación, nituración, bonificación, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a leer, la van a leer usted. O sea, cuando en algún lado alguien le dice, bueno, este es un acero para muelles, es una denominación válida que nosotros, como ingenieros, tenemos que saber a qué se están refiriendo. Como les digo, cuando se trabaja en la industria, cuando tenemos esta relación con gente que tiene muchos años de experiencia, probablemente mucha práctica, pero probablemente pocos conocimientos teóricos de estas cuestiones, es importante que nosotros podamos discernir qué es lo que nos están diciendo. Cuando te dicen, por ejemplo, esto es un acero para muelles, muelles son resortes. No se confunda que no es para muelles de barco, ¿no? Acero para resorte, diría acá, está mal, bueno, ya le voy a corregir. Acero para muelles, para resorte. Nosotros tenemos que saber de qué más o menos tenemos que estar orientados de qué nos están hablando, qué tipo de acero es el que se usa para resortes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los aceros para recipientes de presión, acero para calderas. Le pueden decir, este tubo es un acero para caldera. Bueno,
¿A qué se está refiriendo el que le dice que esto es un acero para una caldera? Bueno, hay normas, las ASTM, que esta es lo que significa las siglas, Asociación para la Prueba de Materiales en inglés. Hay toda una norma, la norma ASTM, que clasifica estos aceros que van a trabajar a alta presión y alta temperatura. Son aceros con muy bajo contenido de carbono. Ya vamos a ver, ya le voy a mostrar fotografía al respecto. Aceros para uso criogénico. Criogénica es la tecnología que se usa aceros a muy baja temperatura. Y es más o menos lo que les acabo de explicar hace un rato. La transición dúctil frágil del acero se tiene que producir en este tipo de acero a muy baja temperatura, si no, un pequeño golpe lo rompe. O sea, que son aleaciones especiales para este tipo de industrias. Aceros contienen elevado níquel, dice acá. Aceros para temple superficial, aceros para extrusión. Extrusión es formar un acero, es formar una pieza. Ya vamos a ver, tenemos todo un tema al respecto de extrusión, es formar una pieza en frío, o sea, con deformación plástica en frío. Acero para fácil maquinado, dice, también se lo conoce como aceros automáticos o aceros de corte rápido. Automáticos es una denominación de esto, ustedes la van a escuchar muy frecuentemente, esto es un acero automático. No tiene sentido, ¿no es cierto? Decir un acero automático, que tiene una cosa que no parece una incongruencia. Sin embargo, es una denominación que se usa, un acero automático, que son aceros que se los pueden mecanizar con muy altas velocidades de corte. Cuando nosotros mecanizamos un acero, se saca viruta, y la eliminación de la viruta es un problema en las máquinas rápidas, en las máquinas de alta producción, porque se enriedan, hacen un desastre dentro de la máquina. O sea, es todo un tema la eliminación de la viruta. Esto es una ciencia, la eliminación de la viruta en la máquina de corte. Entonces, lo que se necesita, y nosotros necesitamos producir muchas piezas en poco tiempo para poder bajar los costos de la pieza, entonces necesitamos que esta viruta sea fácil de eliminar. Entonces, es importante que la viruta salga fragmentada y no en un solo hilo cuando se la mecaniza. Entonces, estos tipos de aceros, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, son aceros de alto azufre. Yo le acabo de decir que el azufre es indeseable. En este caso, no. Pero no solamente se usa azufre y manganeso. Bueno, ya le voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, aceros para cianuración. Cianuración son tratamientos termoquímicos donde se incorpora carbono superficialmente. Aceros para embutido, es parecido al acero para extrusión, etcétera, etcétera. Esto es una clasificación muy general, pero que existe y ustedes lo van a escuchar en todos lados. ¿Qué tipo de acero es este? El que está metido en el tema le dirá, este es un acero de grano fino. Hay un programa en la televisión, ¿cómo se llama? Donde fabrican cuchillos. No sé si alguno lo ve de vez en cuando. Bueno, no me puedo acordar. Desafío sobre el fuego, creo que se llama. Que siempre que se rompe una máquina, dice, no, esto es de grano grueso, esto es de grano fino. Bueno, es un tipo de acero también. El grano, ustedes ya lo han visto en fotografía, son los pequeños granitos que forman la microestructura de los aceros. Los aceros de grano grueso no sirven, los aceros de grano fino sí. Después tenemos aceros para herramientales, aceros para herramientas de corte no aleado, acero para corte difícil, aceros para instrumentos de medición. Los aceros para instrumentos de medición es un tipo de acero también especial donde se busca que la dilatación térmica del mismo sea lo más baja posible para que no influya en la medición. O sea, en la industria automotriz y en las industrias de importancia, que acá en la provincia tenemos varias, en las salas de instrumentos se usa todo el año una temperatura que está en los 22 grados centígrados y los instrumentos están fabricados con un tipo de acero especial, una aleación especial, para que no haya esas pequeñas dilataciones y variación en las medidas del instrumento que me provocarían variación en las mediciones, porque hay instrumentos que miden con la precisión de una milésima.
Nosotros acá en lo que era el taller de mecánica, que ahora ya quedó, no sé qué es lo que pasó con el taller de mecánica, ya es un desastre. Tenemos una máquina de medición de coordenada que medía con una precisión de 1 milésima de milímetro. Estamos hablando de un micrón. Y la sala tenía que estar refrigerada para que no haya una medición errónea. Desgraciadamente se han robado los palpadores de rubí, se han robado todo el aire acondicionado, ya no quedó nada. Pero bueno, la máquina sigue estando. Aceros especiales, otra clasificación. Aceros inoxidables, acero de resistencia a los ácidos, aceros refractarios, aceros resistentes al desgaste, tipo Hatfield. El Hatfield es una marca registrada, es un acero de alto manganeso, aceros no magnetizables, etc. Esto es, según lo que acabamos de ver, es una clasificación general según su aplicación. Otra clasificación según la tecnología de obtención del acero. Aceros de convertidor, aceros de horno eléctrico, aceros de horno de cuchara. Acá hay una flechita que indica hacia abajo que dice más calidad. O sea, los aceros de horno de cuchara son aceros de más calidad que un acero de convertidor. ¿En dónde está la calidad de un acero? Hablando según la tecnología de obtención. La calidad de un acero se mide por la cantidad de inclusiones no metálicas que tenga la matriz del acero. Creo que hay una foto un poco más abajo, a ver si la vemos. Bueno, no, ya aparecerá. Cuando llegue la foto ya me voy a acordar y le voy a mostrar. O sea, los aceros de mayor calidad tienen una menor cantidad de inclusiones no metálicas en la matriz, porque las inclusiones no metálicas son interrupciones en la matriz, son silicatos, básicamente, o sulfuros, que interrumpen la continuidad del acero. O sea, a una mayor cantidad de interrupciones, una menor propiedad mecánica del acero. Los aceros de convertidor, tal cual salen del convertidor, ustedes recuerdan que para fabricar aceros en los convertidores se cargaba rabio. Este rabio se le introducía, a este horno se le introducía una lanza donde se soplaba oxígeno a velocidades que llegaban a la velocidad del sonido. Y este oxígeno oxidaba todo el crisol, o sea, toda la carga del crisol, y se producía la descarburación y la disminución de los elementos, tales como el silicio, el manganeso, etc., de la rabia. Pero luego había que desoxidar esta carga. Para desoxidar esta carga se agregaban elementos tales como el hierro silicio, el hierro manganeso, que son desoxidantes. También se agregaba, en algunos agregan aluminio, que es muy ávido de oxígeno. Entonces, de esta manera se desoxidaba la carga, para que si no era óxido ferroso puro. Al desoxidarse la carga, estos óxidos que se pasaban a formar parte de la escoria y se colaba el acero. Pero siempre queda una gran cantidad de inclusiones no metálicas en el seno del acero, lo cual le daban al acero una calidad que para muchas aplicaciones es relativamente buena. Pero si nosotros necesitamos aplicaciones de muy alta calidad, estos aceros hay que refundirlos en los hornos de cuchara. En los hornos de cuchara se hace lo que se conoce como metalurgia secundaria y se produce una purificación extra del acero, donde se sacan una mayor cantidad de impurezas y queda un acero de muy alta calidad. Por supuesto, tienen otro precio. Y acá dice aceros de horno eléctrico. También ustedes han visto el proceso de horno eléctrico. El horno eléctrico no parte de arrabio, sino parte de chatarra. O sea que la cantidad de oxígeno que se insufla es mucho menor, por ende la cantidad de inclusiones no metálicas es mucho menor y el acero es de mejor calidad, otro precio. Cuando se compra un acero,
se puede pedir la especificación de dónde ha sido fabricado, y de esa manera nosotros tenemos una idea de la calidad de lo que estamos manejando. Clasificación según el dominio del diagrama hierro-carbono, carburo de hierro. Esto no vamos a entrar en detalle, lo vimos en la clase pasada. Hasta el 0,8%, 8%, 0,8%, mayor del 0,8%. Les cuento que el 90% o un poco más de los aceros que se fabrican están acá. Muy pocos se fabrica con el eutectoide, y aceros hipereutectoides son muy pocos los que se fabrican, salvo para aplicaciones especiales. Clasificación según su composición química. Bueno, primero tenemos los aceros donde el único elemento de aleación que se considera, o sea que no tienen otro elemento de aleación, es el carbono. Variando la cantidad de carbono, vamos a tener distintos tipos de aceros. Acá tenemos una clasificación que la vamos a ver en todas partes, de extra bajo carbono, de bajo carbono, mediano carbono, alto carbono. Y si se le agrega algún elemento de aleación, de baja aleación o de alta aleación. Bueno, vamos por parte. Y según el contenido de carbono. Aceros de extra baja contenido de carbono, de extra bajo contenido de carbono, son aceros que rondan en estos valores de carbono. Tienen menos de 0,03% de carbono, son aceros muy dúctiles que tienen aplicaciones muy específicas. Aceros de bajo contenido de carbono, entre este valor y este valor. Aceros de medio contenido de carbono, hasta el 0,5%, aceros de alto contenido de carbono, mayor a un 0,5%. O sea, fíjense que estamos hablando solamente de aceros hipoeutectoides. Otra clasificación de la antigua literatura, dice acá, que también se la encuentra en muchos talleres y en muchas industrias, es muy común en la jerga de los ingenieros, aceros, por ejemplo, el extra dulce. Cuando alguien le dice, este es un extra dulce, se está refiriendo a este contenido de carbono, a este rango. Aceros dulces, se los llama dulce no porque tenga ese sabor, sino porque son dúctiles. Por eso se dice dulce, porque es sencillo de doblar, es un acero que se tuerce, etcétera, etcétera, muy fácilmente. A eso se refiere el término dulce. Le replico esto porque a veces en los exámenes uno hace una pregunta capciosa: ¿por qué le dicen dulce a un acero? Y alguna vez me contestó porque tiene ese sabor. No quisiera que ustedes me contesten eso, por favor. Esto es lo que es un acero dulce, o sea, son contenidos bajos de carbono. Aceros semidulces, contenidos medios de carbono. Semiduros, duros, muy duros. Ahora, ¿por qué el acero, o sea, se lo clasifica de esta manera, a este tipo de clasificación? Y se debe, como le estoy mostrando, al comportamiento que tiene el acero. ¿Y por qué tienen ese comportamiento los aceros? En la clase pasada, cuando hemos visto el diagrama hierro, carburo de hierro, aunque se hacía medio la apurada, a los aceros, en las transformaciones hipoeutectoides, a medida que nos acercamos al eutectoide, lo que va aumentando en la microestructura del acero es la cantidad de perlita. No nos olvidemos que el diagrama hierro-carburo de hierro está referido a enfriamientos muy lentos, ¿no? Y cuando alguien se está refiriendo de esta manera a un acero, se está refiriendo probablemente a un acero que ha sido comprado en alguna proveeduría, en algún taller metalúrgico a donde lo hayan. Y estos aceros provienen directamente de la fabricación, o sea, provienen de la acería. O sea, que más o menos han sufrido un enfriamiento relativamente lento y la microestructura no está muy
muy modificada, muy tergiversada, se parece mucho a lo que predice el diagrama hierro-carbono. O sea, a medida que sube la cantidad de carbono, aumenta en la microestructura la cantidad de perlita. En el acero eutectoide, la microestructura era 100% perlítica, era una transformación gamma alfa, o sea, gamma a través de la temperatura crítica inferior, toda la austenita vira a perlita, que es el caso de estos aceros. O sea, su estructura es totalmente perlítica y eso son los aceros más duros. ¿A qué se refiere con el tema de duro? Duro, si lo tenemos que cortar con una sierra o lo tenemos que mecanizar, a la máquina le va a costar mucho más un acero con un porcentaje alto de carbono que con un porcentaje bajo de carbono. Y a nosotros eso, ¿por qué nos tiene que interesar? Porque si tenemos que mecanizar una gran cantidad de piezas, etcétera, tendremos que adecuar la máquina de acuerdo a esas condiciones del acero que estemos por mecanizar, con poco, medio o alto carbono. Otra clasificación es el análisis de chispa, que desgraciadamente, como estamos a través de una pantalla de plástico, no se lo puedo mostrar. Esto es una cuestión más bien práctica. Y si a alguien le interesa y tiene alguna cuestión al respecto, se llega por el laboratorio en cualquier momento. Nosotros estamos todas las mañanas, estoy yo todas las mañanas en el laboratorio, siempre tenemos trabajo de transferencia de tecnología en la industria. Se llega y le puedo mostrar cómo se hace un análisis de chispa. El análisis de chispa básicamente está vinculado con el porcentaje de carbono, aunque también se pueden ver algunos elementos químicos muy básicos, pero sirve mucho en el momento de que si nosotros estamos en una práctica, en un ingenio, en un taller, en un campo donde estemos trabajando y necesitamos, por ejemplo, soldar un acero, porque se ha roto la pieza, etc. Es importante saber con qué estamos lidiando, o sea, qué es lo que tenemos en las manos, de qué está hecha la pieza. Y a veces, no a veces, en la mayoría de los casos, nosotros no vamos a poder mandar en ese momento a hacer un análisis químico, primero porque estamos lejos, otro porque es caro un análisis químico. ¿No es cierto? Entonces, con una pequeña amoladora, las amoladoras angulares o las amoladoras de banco, o cualquier piedra que pueda sacar chispa, una pieza, me va a dar una idea bastante aproximada de qué es lo que estoy manipulando, o sea, más o menos qué cantidad de carbono tiene un acero. Un ojo avesado la determina muy fácilmente. Es una pena que no lo podamos hacer. Y todavía acá en la universidad no hay viso de que esto vaya a cambiar con el tema de la presencialidad, etcétera, algo que es detestable, pero ¿qué podemos hacer? Pero les lo invito al que le interese, al que tenga realmente interés y le guste el tema, si viene por el laboratorio, en 10 minutos le enseño cómo se hace un análisis de chispa en una amoladora y cómo va a determinar más o menos el porcentaje de carbono que puede tener un acero. Como le digo, tiene una aplicación práctica muy interesante y es muy útil. Bueno, clasificación según el grado de lesión. Ya hemos visto que hasta acá era solamente el único elemento de lesión con lo que jugábamos era el carbono, mayor o menor cantidad de carbono. Ahora se agrega algún otro elemento químico para modificar las propiedades del acero según las propiedades que yo necesite. Acá está todo, lo trato de explicar lo mejor posible, de baja aleación, o sea, la sumatoria de los elementos químicos sin el porcentaje de carbono, que si ronda en estos valores de baja aleación, si ronda mayor que el 10%, se lo considera acero de alta aleación. Bueno, esto que les pongo acá en este apunte son papel de los elementos de lesión. ¿A qué llamamos elementos de lesión? Entonces es algún otro elemento químico que se agrega al acero para cambiar una propiedad. Acá les he puesto los elementos químicos más comunes: carbono, manganeso, cromo, níquel, molibdeno, etcétera, etcétera, porque la lista es muy larga. Boro, niobio,
vanadio, es larguísima la lista. Y cada uno de estos elementos químicos que se agregan al acero tiene o le agrega una propiedad a la aleación. El tema es que la mayoría de los aceros no tienen un solo elemento químico, salvo algunos casos en particular, sino tienen varios elementos químicos que se agregan a su composición. Entonces, a veces el agregado de varios elementos químicos, las propiedades de uno se ven potenciadas por las propiedades del otro, aunque sea en pequeños porcentajes los agregados. O sea que saber qué causa, qué modifica el agregado de manganeso o el de cromo solo en la aleación a veces no tiene demasiado sentido, pero me puede dar una idea. Si a mí me dicen, esto es un acero al cromo, ¿qué propiedades puede llegar a tener? Es interesante que más o menos la sepa. Bueno, acá les pongo algunas cuestiones. Las influencias que tiene, modifican las propiedades mecánicas, modifican las propiedades tecnológicas. Acá existen una serie de palabras que todavía probablemente algunos no las conozcan, que es templabilidad, soldabilidad, conformabilidad, maquinabilidad, etc. Son palabras que las vamos a tener que aprender a manejar y a lo largo de del curso las vamos a tener que entender. Templabilidad es la capacidad que tiene un acero para transformarse en martensita, la microestructura, durante un enfriamiento, o sea, la capacidad de templado que tiene. Ya la vamos a ver más adelante en detalle. O sea, si yo agrego algunos elementos químicos, favorezco que el acero durante un enfriamiento rápido se transforme la microestructura en martensita. Soldabilidad es la capacidad que tiene un acero de ser soldado. Eso hay un montón de algunas fórmulas químicas que me dan la soldabilidad de los aceros. O sea, algunos son fácilmente soldables, otros no son fácilmente soldables y otros no se pueden soldar directamente. Conformabilidad es la capacidad que tiene un acero de ser deformado plásticamente. Hay aceros que sí se pueden deformar plásticamente y aceros que prácticamente no se pueden deformar plásticamente. Maquinabilidad es la capacidad que tiene un acero para ser maquinado, mecanizado. Como de nuevo, algunas aleaciones son fácilmente mecanizables, otras no son fácilmente mecanizables. Formación de carburos. ¿Para qué quiero formar carburos en los aceros? Los carburos son elementos químicos muy duros. Entonces, a veces se agregan elementos químicos como el cromo, el boro, el niobio, a la composición química del acero para que se combinen con el carbono para que formen carburos. Probablemente, no sé si alguno de ustedes haya visto, se haya fijado, porque esto lo van a ver frecuentemente, en las maquinetas que cargan áridos, que le hacen una suerte de cordones de soldadura en los dientes, donde están las rocas, donde pegan con el piso, etc. No sé si alguno de ustedes se fijó en ese detalle. Esos son aceros que se aportan mediante electrodos, un tipo de soldadura eléctrica, que tienen una elevada cantidad o sea, forman, cuando se funden y se combinan químicamente, una elevada cantidad de carburo, puede ser carburo de cromo, carburo de niobio, carburo de boro, que evitan que el diente en sí se desgaste. Bueno, para la formación de carburos. Comienzo de la transformación martensítica, ya lo vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso. Y este tema es interesante, que todos los elementos de aleación modifican el diagrama hierro-carburo de hierro. Cualquier elemento que nosotros agreguemos, el diagrama ya empieza a no valer porque se transforma. Por ejemplo, hay en el agregado de elevado porcentaje de carbono, de cromo, hace desaparecer la zona gamma del acero, o sea, la zona austenítica, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el tema. Bueno, acá les dejo un resumen de lo que causan por separado algunos elementos de aleación. A medida que aumenta el carbono, se pone más duro el acero, empeora la soldabilidad, empeora la maquinabilidad del acero, etc. Después ustedes lo leen y cuando llegue el momento, si no lo llegamos a entender, me lo consultan, yo no me voy a detener a leer esto. Prefiero que veamos otra cosa. El manganeso
se agrega como desulfurante. Acá hay algunas propiedades del manganeso. Esta es una propiedad interesante cuando se agrega en el elevador. El manganeso, hasta el 1% es aceptado en la composición química de los aceros. Pero cuando ya está en estos valores y con elevado porcentaje de carbono, se forma un acero de alto manganeso, que el nombre comercial es acero Hatfield, que tiene una elevada resistencia al desgaste. Es un acero que su microestructura, al agregar tanto porcentaje de carbono, desaparece la zona alfa del diagrama hierro-carbono y son aceros auteníticos. O sea, su microestructura a temperatura ambiente es austenita y tiene una propiedad que es la de resistencia al desgaste. Estos se usan mucho en las mineras, en máquinas donde se muele piedra. Bueno, se usan este tipo de acero en las muelas, etcétera, por esta propiedad que tiene. Otro elemento básico, común que tienen los aceros, el silicio. Acá están algunas de las propiedades del silicio, etcétera. Yo les he dicho, el silicio tiene que tener porcentajes relativamente bajos en la composición química del acero, o sea, son aceptados hasta ahí. Pero cuando ya tienen un porcentaje de silicio alto, se llaman acero al silicio. Son muy, muy frágiles los aceros al silicio, pero tienen una cuestión, que son los aceros al silicio, son los que se fabrican las chapas de los motores eléctricos o de los transformadores. No sé si alguno de ustedes habrá jugado con esto alguna vez, que son demasiado frágiles, se da apenas uno las tuerce a las chapitas internas de los transformadores, de los motores eléctricos, se parten. Bueno, porque está hecha de un acero de alto silicio, pero el alto porcentaje de silicio aumenta la permeabilidad magnética del acero, que es lo que nosotros necesitamos en este tipo de máquinas. Aceros de alto silicio. El níquel es otro elemento que es bastante común en los aceros, nada más que es un elemento caro. Es soluble en ferrita hasta valores altísimos, o sea, no hay ningún problema de solubilizarlo. Y lo que le da el níquel al acero es una propiedad de una ductilidad realmente increíble. Acá en la República Argentina no se fabrican aceros al níquel, solamente como se necesitan, se tienen que traer de importado, sencillamente de Brasil. El cromo, acá están todas las propiedades del cromo, qué es lo que causa el cromo en el acero, cómo lo transforma. El cromo tiene una afinidad química importante con el carbono, o sea, si se agrega cromo a un acero, en porcentajes bajos se combina y no forma carburo, pero como si tiene la posibilidad de tomar carbono de la composición química, forma carburo de cromo, que es lo que yo le estaba mencionando hace un rato, que los aportes de soldadura duro para las mandíbulas de las máquinas se hacen con aceros de alto cromo y de alto carbono, porque forman carburo de cromo, que como le había mencionado, como todo carburo, es algo muy duro. Ahí le dejo todas las propiedades que tiene, lo que causa el cromo. Uno de los aceros, hablando de cromo, a veces ahora que me acuerdo, los aceros, el cromo se usan para aceros, para fabricar rodamientos. Todos los aceros de rodamiento, los rodamientos me imagino que saben lo que es un rodamiento. ¿Se acuerdan lo que es un rodamiento? Sí. Bueno, que tienen un color medio blanquecino, plateado, y si son de buena calidad, se oxidan muy poco, o prácticamente nada, porque el cromo tiene una particularidad que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, los aceros, los rodamientos de buena calidad están fabricados por un acero que tiene 1% de carbono y no me acuerdo del porcentaje de cromo. Sí, nunca trato de fijarme, acordarme de memoria los porcentajes, porque uno mete las patas como uno memoriza estas cuestiones. Un porcentaje elevado de cromo y carbono se hacen los aceros de rodamiento. Entonces, se forman estos carburos de cromo que son los que le permiten a los rodamientos soportar millones de ciclos de rodadura sin que se rompan. Esos son los aceros de la serie 5000 que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí está todo explicado, etcétera, etcétera.
El molibdeno es parecido, es parecido a los efectos del cromo, nada más que es mucho más caro. Después tenemos estos elementos extraños, como el estaño, el plomo, que son indeseables en los aceros. Primero porque no se mezclan, sino forman una segunda fase en la matriz del acero y no sirven para nada. Pero, como les demostró en la composición química, se mide la cantidad de estaño y la cantidad de plomo con el espectrómetro, porque, como digo, son elementos indeseables. Cuando están en elevado porcentaje, hay que desechar esa pieza. El plomo se usa cuando vemos acero con elevado porcentaje de plomo. Como le digo, el plomo forma una segunda fase en el acero, o sea, no se mezcla, no forma ningún tipo, no tiene solubilidad con el acero, con el hierro. Entonces, cuando tenemos aceros de elevado plomo, son los aceros que yo les mencionaba allá arriba cuando empezamos la clase, como aceros automáticos o aceros de corte rápido. Son aceros que tienen plomo en la composición química. ¿Por qué? Porque cuando se necesita que la viruta se descarte rápidamente y que no se forme un bollo de un hilo de hierro que está en la máquina, sobre todo en las máquinas automáticas. Entonces, si nosotros necesitamos una elevada producción de piezas, o sea, necesitamos cortar rápidamente acero y eliminar rápidamente la viruta, se usan acero al plomo. ¿Por qué? Porque cuando la herramienta viene cortando, se forma un hilito de viruta. Cuando ese hilito de viruta encuentra una pequeña inclusión en esta segunda fase en plomo, se corta, porque el plomo no tiene ninguna resistencia mecánica en relación al hierro, ¿no es cierto? Entonces la viruta sale fragmentada y es muy fácil de eliminar. Eso es uno de los tantos aceros de corte rápido, acero al plomo. Después vamos a ver que hay otro acero también de corte rápido, que es el acero de elevado azufre. Que yo le he dicho, el azufre es indeseable en el acero, pero en el caso de que se usen para fabricar aceros de corte rápido, se usan con elevado porcentaje de azufre y con elevado porcentaje de manganeso, porque el azufre y el manganeso son más afín que el azufre y el hierro, químicamente hablando. Entonces forman un compuesto que cumple la misma función que el plomo, formar una segunda fase que se llama sulfuro de manganeso, que también hace exactamente el mismo efecto. Cuando la herramienta corta y toca un sulfuro, la viruta se corta, deja de ser continua, se disgrega y es fácil de eliminar. Aceros de alto azufre. El boro es otro elemento químico que se agrega en aceros que dice acá con poca capacidad de temple. El boro, cuando analizamos un acero al boro, son para fabricar, por ejemplo, piezas que necesitamos que puedan realizar la transformación de la austenita a la martensita, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la transformación martensítica, o sea, endurecer, básicamente, necesito que se endurezca, pero necesito que sean piezas relativamente baratas. Para hacer la transformación de gamma a martensita, se agregan cromo, molibdeno y algunos otros elementos químicos que son caros. En cambio, los aceros al boro son más baratos, porque es más barato el tema de agregar boro al acero. Entonces, por supuesto que la calidad del acero es un poco más baja, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para fabricar discos de arados, que son unas piezas bastante burdas, que necesitan dureza, endurecerse, pero no hay peligro humano, etcétera, etcétera, en las máquinas. Se rompe un disco de arado, no es mayormente problema para cambiar ni nada. O sea, se usan aceros aliados al boro. Lo que sí, el boro en sí mismo es un elemento caro, pero como se usan porcentajes en el orden del 0,005%, bueno, entonces en esa condición sí es un elemento de lesión conveniente. Acá tenemos una norma que para el que la necesita, el que le interesa, el que quiera tenerla, yo se la puedo dar, que son las normas IRAM, donde, a ver,
para construcciones mecánicas. O sea, toda esta norma está referida al 90 y tanto por ciento de los aceros que se fabrican y que tienen aplicación industrial. Aceros para construcciones mecánicas, ya les menciono más arriba, era una de las tantas clasificaciones de los aceros y son tan importantes que están estandarizados. Acá este es el índice donde están todos los aceros que podemos ver en la norma. Aceros, ya vamos a ver qué significan estos números un poquitito más adelante del tema que sigue, ¿cierto? A ver, ya, acá hay una serie de consideraciones que es muy interesante tenerla porque sirven para hacer cualquier tipo de diseño. Y, por ejemplo, acá el primero que agarra un acero de muy bajo carbono, ¿cómo se clasifica? El color de identificación, negro, gris claro, esto es en las barras, en la punta de las barras de los aceros, cuando salen de la acería, se las pinta para que no se mezclen. Entonces, este color de identificación identifica un 1008. Forma de suministro, aplicaciones, los puntos críticos, el estado, la maquinabilidad, la soldabilidad, capacidad de ser soldados. Acá está la composición química de este acero. O sea, que cuando la composición química que yo les he mostrado al principio, de una pieza, cuando se fabrica una pieza para una máquina, etc., ustedes en el plano deben especificar de qué está hecha. Y bueno, habitualmente no se controla, pero si la pieza es una pieza crítica o esta pieza ha fallado en servicio y estamos investigando el por qué ha fallado la pieza, nosotros realizamos ese análisis químico que ustedes acaban de ver y lo comparamos con el que dice el plano y lo que debería ser. O sea, estoy viendo si cumple con la norma o no cumple con la norma el acero. Porque esta es una falla muy común en la industria, donde a veces los usuarios compran piezas de máquinas y los fabricantes a veces no usan lo que el plano pide por alguna razón, no quiero entrar mucho en detalle, y lo fabrican con acero un poco más barato. Entonces, después de las piezas, porque de acuerdo a la composición química, en gran parte son las propiedades mecánicas del acero, y a veces las piezas se desgastan, se fracturan, etcétera, etcétera, en servicio, y bueno, son enormes pérdidas para la industria. Entonces, es importante comparar. Si yo digo, yo quiero que esta pieza sea de un 1008, tiene que ser un 1008. O sea, no puede ser de otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros acá mucho en el laboratorio vemos. Para eso se realizan los análisis químicos. Acá tenemos la composición química que debe tener un 1008. Manganeso, silicio, fósforo y azufre. Y acá me dan una serie de temperaturas y todo que todavía no vamos a entender porque no le hemos visto el tema. Y la equivalencia en las distintas normas. SAE, DIN, UNI, AFNOR, etcétera, etcétera. Acá hay unas cuantas curvas que todavía no las vamos a entender, no me voy a detener a explicarlas. Se las vamos a ver un poco más adelante. Podemos tomar otro acero de más abajo, a ver cuál es este. Y me gusta más que sigue. Vamos a dar vuelta una semana. Acá está. Este es un acero muy común en la industria. Un SAE 4140, que las normas SAE y la norma IRAN son exactas, se corresponden exactas una con la otra. Donde también me dan todas las propiedades que tiene este acero, el color de identificación, la forma de suministro, el carbono equivalente, la maquinabilidad, etcétera, etcétera, que nosotros podemos llegar a medir en este acero. Fíjense en que el 4140 es carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre, lo mismo que para todos los otros elementos. O sea, la cantidad de carbono, por esto varía, y me van los valores máximos y mínimos que tiene que tener estos elementos, pero este es un acero al cromo molibdeno. Entonces, agregado cromo y molibdeno para cambiar las propiedades y tener este acero que tiene unas propiedades muy interesantes.
Por ejemplo, la dureza que puede llegar a tener cuando sale de la laminadora, cuando se lo fabrica, recocido, ya vamos a ver qué es lo que significa todo esto, y las normas equivalentes. Después hay otra serie de curvas donde están las propiedades mecánicas en función de la temperatura del revenido, que todavía no sabemos qué es lo que es, las tensiones, dureza, HB, dureza Brinner, alargamiento, etcétera, etcétera. Acá la norma tiene todo. Y en las curvas de transformación, en los enfriamientos, que ya también las vamos a ver en detalle. Y acá hay otra curva que identifica, que se llama la curva Jomini. Esta es la banda de templabilidad de este acero, que ya vamos a ver también. Si tenemos suerte, lo vamos a poder hacer el ensayo acá en el laboratorio, si me dejan, para que hagamos el ensayo para ver cómo se usa esta curva. Bueno, o sea, el que le interese, después me pide, me manda un mail, yo le comparto la norma. Sería interesante que la tengan, por supuesto, al que le interese. Al que no le interesa, no la pido. Es importante tener esta cuestión. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican los aceros según la norma IRAM. IRAM es la norma argentina, Instituto de Racionalización Argentino de Medidas y Normas que no le han puesto. Eso significa IRAM. O sea, es lo que le acabo de mostrar cómo clasificamos según esta norma. La norma IRAM es básicamente una copia de la norma SAE. La norma SAE es la norma americana, que es Sociedad de Ingenieros del Automotor. Eso significa esa sigla en inglés. La norma IRAM, la norma SAE, lo clasifica a los aceros para construcciones mecánicas, porque como les he mostrado, hay una enorme cantidad de acero, ya vamos a ir viendo, en un número de 4 cifras. El primero grupo, subgrupo y el porcentaje de carbono. ¿Cómo es esto? El grupo, acero al carbono, el níquel, cromo-níquel, etcétera, etcétera. Acero al cromo vanadio, la serie 7 no existe. Acero al cromo níquel molibdeno, acero al silicio. ¿Por qué no existirá el número 7? ¿A alguno se le ocurre? No hay ninguna cuestión al respecto, nadie se anima. Bueno. Cuando vengan a consulta les voy a explicar por qué no existe el número 7. Entonces, acá tenemos lo que es el grupo. O sea, el primer número identifica a qué grupo de acero nos estamos refiriendo. El 4, como les mostré en el 4140, aceros el cromo molibdeno. 4140. El segundo número, que es el subgrupo, identifica el porcentaje del elemento de aleación más importante que tiene el acero. Por eso en el 4140 lleva hasta 1% de cromo, que es el principal elemento de aleación del 4140. Por eso el segundo número del 4140 es el 1% del cromo. Si no, si es... Hola Juan, ¿dónde? ¿Cómo es el? No, sí, allá no sirve. Sí, métele tranquilo, yo tengo para toda la mañana acá. Sí, tenemos hasta las 11. Y de 8 a 11. Además que estamos en virtualidad y estamos... Bueno, entonces, veamos lo que es el porcentaje de carbono. Las dos últimas cifras identifican el porcentaje de carbono. Si yo digo 40, es el porcentaje de carbono. O sea, las dos últimas cifras son el porcentaje de carbono que se hace. Se divide el número que está en las últimas dos cifras en 100. Si es 40 dividido en 100, 0,4, 4140, 0,4% de carbono. Acá está explicado. También la norma prevé algunas, aparte de estas 4 cifras que se muestran acá, algunas letras que se agregan a la denominación. Por ejemplo, una B larga, una L. ¿Qué significa? Cuando vemos una letra en la clasificación,
esto está identificando un elemento químico. 14BXX significa un acero de la serie 1 al carbono, el número 4, algún elemento de aleación en bajo porcentaje y el agregado de boro, en este caso. XX es el porcentaje de carbono que tiene este acero. 50B40, 50B60, por ejemplo, otro acero de boro, otro que se usa para los discos de arado. Cuando aparece la letra L, se identifica el plomo. El L es lead en inglés. 1212, 12L14 son aceros que tienen elevado porcentaje de plomo, que son los aceros automáticos o de corte rápido. Si tenemos dos minutitos, lo podemos ver en la norma. Mucho más abajo. Por acá debería estar. 1141, 1212, 12L14, el que le acabo de mencionar, un acero de corte rápido, donde está la composición química, van a ver que tiene un porcentaje de plomo. Carbono, manganeso, silicio no especifica, o sea que no interesa, son aceros para el de alta producción, o sea la calidad no es tan importante, y la propiedad que tiene este acero. A ver si hay otro más abajo. Bueno, me parece que hasta que la encuentre. Bueno, me voy a demorar mucho buscando la cuestión de la norma. Pero bueno, en la norma está especificado el tema de estas letras que se agregan a la denominación del acero, que me identifican algún elemento en particular que le da al acero alguna propiedad en particular. Lo que es el subgrupo, el porcentaje de carbono, como se identifica, son las dos últimas cifras divididas en 100. Acá está el ejemplo. Aceros. Ahora vamos a ver aceros de alta aleación. O sea, lo que acabamos de ver son aceros donde el porcentaje, la sumatoria de los elementos de aleación distintos al carbono, no llega o llega solamente hasta el 10%. Cuando supera el 10%, ya se denominarán aceros de alta aleación. Los aceros de alta aleación son dos grupos muy importantes, que son los aceros inoxidables y los aceros para herramientas. Vamos a ver qué es lo que es un acero inoxidable. Bueno, los aceros inoxidables, ustedes lo conocerán, se usan mucho en la industria alimenticia, es obligación, es una ley, que todo lo que es industria alimenticia debe usar para transporte, etcétera, todo lo que es acero inoxidable. ¿Por qué se le dice acero inoxidable? Aunque parece una incongruencia, son aceros que están oxidados superficialmente con una capa pasivadora de óxido de cromo. O sea, el acero inoxidable tiene una capa superficial de óxido de cromo que protege al resto del acero de una oxidación posterior. Y cuando se lo mecaniza, cuando se lo lija, cuando sea, se sale esa capa de óxido, pero se forma inmediatamente otra, porque el cromo y el oxígeno son muy ávidos, son muy afines químicamente y se forman prácticamente en el mismo momento que se la está sacando. Esta es una cuestión a tener en cuenta con los aceros inoxidables, que son resistentes a algunos tipos de ácidos. Por ejemplo, al ácido nítrico no le hace nada, pero el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, los corroen. Ácidos reductores y ácidos oxidantes. Eso ustedes lo sabrán de química, que es lo que significa cada una de estas cuestiones. Un acero inoxidable en presencia de ácido clorhídrico se ennegrece inmediatamente, lo deteriora muy fácilmente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno manipula instrumentos de medición, tipo calibres, pie de rey, lo que sea, los tornillos micrométricos, lo que se usa para medición muy comunes, que están hechos de algún tipo de acero inoxidable,
en presencia de vapores de ácido clorhídrico se arruinan instantáneamente. Tengan en cuenta esta cuestión. Bueno, ¿cómo se clasifican los aceros inoxidables? Se clasifican de dos maneras. Según su microestructura y según las normas. Ya hemos visto lo que es la microestructura, disposición de los elementos internos, la fase, lo que vemos en el microscopio. Según la microestructura, los aceros inoxidables se clasifican en ferríticos, martensíticos, austeníticos, dúplex y endurecibles por precipitación. Este tema todavía no lo hemos visto, a lo que es el endurecimiento por precipitación. pH significa Precipitation Hardness en inglés. Dureza por precipitación. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, aunque cuando hemos estudiado los diagramas de equilibrio de fase, yo le he dicho que había una transformación que era muy importante, que era cuando se cortaba la curva de Solus en los diagramas tipo 3. Bueno, ahí es donde sucede este fenómeno. Ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos los tratamientos térmicos en la clase que viene. Bueno, clasificación según la microestructura. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver en un microscopio y es lo que nosotros, cuando por ahí se compra un acero o en la industria, nosotros tendremos que saber qué tipo de aceros estamos viendo, estamos manipulando, porque de acuerdo a eso van a ser sus propiedades. Empezamos con los aceros inoxidables ferríticos, donde el agregado, o sea, los aceros inoxidables se agregan, ustedes hemos visto un poquito más arriba, que se agregan, tienen un 10% o más de elementos de aleación. O sea que el diagrama hierro-carburo de hierro se modifica, ¿sí? Y se modifica mucho. El diagrama que yo les he presentado en la clase pasada, para estos aceros es totalmente, o sea, no es totalmente, pero es muy, muy distinto. Y desaparecen las distintas zonas o se hacen más grandes con la cantidad de elementos de aleación. Entonces, los aceros ferríticos tienen un porcentaje de cromo que ronda en este valor. Cuando el porcentaje de cromo como único elemento de aleación se agrega a un acero, la zona gamma, o sea, la zona austenítica llega a desaparecer, o sea, no existe la transformación austenita-ferrita. Entonces, el acero, desde que se solidifica hasta la temperatura ambiente, su estructura es totalmente ferrítica. Estos son pequeños granitos de ferrita. Y cuando habíamos visto el diagrama hierro-carbono, yo le había dicho que la ferrita era la estructura más blanda, más dúctil que tiene el acero. Entonces, los aceros inoxidables ferríticos, de los aceros inoxidables son los más blandos y los más dúctiles. Probablemente son menos resistentes a la corrosión que los otros aceros, pero ¿para qué sirven los aceros ferríticos? Al ser una estructura blanda y dúctil, sirven para conformar piezas por deformación plástica. Son magnéticos, o sea, esto es una cuestión que se ve muy frecuentemente en la industria, que los operarios, los supervisores, etc., si le pegan un imán a un acero, y si el imán se le pega, no es inoxidable para ellos. Y bueno, una grave equivocación cometen porque a los ferríticos sí se le pega el imán. Entonces, con este tipo de acero, por ejemplo, se hacen las bachas de las piletas de la casa, están todas hechas de acero ferríticos. ¿Por qué? Porque es fácil deformarlas plásticamente, hacer unos embutidos profundos de esta chapa para formar estas piletas. Acá dice, según la norma ISI, ya vamos a ver qué es lo que es la norma ISI, el tema que sigue. Entonces tenemos ferríticos. Después tenemos aceros austeníticos. Tienen agregado de porcentaje de carbono y un níquel por arriba del 23%, o sea, tienen muchos elementos de aleación. Al tener tantos elementos de aleación, el diagrama hierro-carbono se transforma y desaparece la zona ferrítica. Es al revés de la anterior. La zona austenítica llega a temperatura ambiente. Y tenemos la microestructura de estos aceros es totalmente austenita.
La austenita como está básicamente formada por una solución sólida de hierro gamma, o sea, hierro cúbico de cara centrada, con el agregado de cromo y níquel en la red atómica, es no magnético, a distinto del de arriba, que sí era magnético. La austenita, con respecto a la ferrita, es más dura, pero, o sea, que son difíciles para hacer una conformación en frío de estos aceros, pero son mucho más resistentes a la corrosión que los aceros ferríticos. O sea, hay muchas piezas en máquinas donde están expuestas a altas temperaturas y a gases corrosivos que están hechas de aceros inoxidables austeníticos. Acá esta es la foto que buscaba al principio en cuanto a calidad de un acero. Ustedes ven dos fotos, aunque tengan distinto color, créanme, el mismo material, nada más que usó distintos filtros en el microscopio. Acá se ve una enorme cantidad de inclusiones no metálicas, forma silicatos. Fíjense, estos son silicatos de calcio y vidrio, o sea, son discontinuidades en la matriz, son rajaduras en la matriz. Y este tiene algunas, pero bastante más grande, pero mucho menor. O sea, este acero es de mejor calidad que esto. O sea, cuando se fabricó este acero inoxidable, probablemente se haya partido de un acero de convertidor, en cambio, este probablemente se haya partido de un acero de horno eléctrico. A eso me estaba refiriendo allá arriba con el tema de la calidad de los aceros. Bueno, aceros austeníticos, ahí están todas las propiedades. Después tenemos otro tipo de acero inoxidable, que son los martensíticos, que todavía no hemos visto qué es lo que es la martensita, pero les adelanto, que es la transformación de la austenita en martensita en un enfriamiento rápido. O sea, y la estructura martensita es una estructura muy dura, también muy frágil, pero muy dura, 60 Rowell-C o más. O sea, lo que se fabrica con aceros inoxidables martensíticos son, por ejemplo, todo lo que es instrumental de corte, cuchillo, bisturí, tijeras de muy buena calidad, se fabrica con este tipo de acero porque al endurecerlo, conservan fácilmente el filo, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros necesitamos con una pieza que sea dura. Otra propiedad que tienen los aceros martensíticos, que sí se le pega el imán, son magnéticos. Otro error de lo que cometen los muchachos con que no se le pega o si se le pega el imán, es inoxidable o no es inoxidable. Acá están las normas, que ya las vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos otro tipo de acero que se usa mucho actualmente y tiene aplicaciones muy específicas, lo que tiene que es muy caro, un acero inoxidable dúplex, donde acá se ve una foto de la microestructura de un dúplex, donde se ven dos fases muy claramente, la oscura y la blanca, donde una fase es austenita, una fase es ferrita y la otra fase es austenita. Aunque acá tiene distintos colores, depende el elemento con que yo ataque a la muestra, me revela con distinto color estas dos estructuras. Si yo le hubiera atacado con metal, las dos serían blancas, sería imposible de verlas. Acá se usó otro tipo de ataque para poderlas diferenciar. Entonces, estos tipos dúplex son aceros que buscan las mejores cualidades de los ferríticos y las mejores cualidades de los austeníticos. Son bastante más caros que los anteriores, pero cuando se sugiere en un plano fabricar una pieza con este tipo de acero, es porque se hizo un estudio importante donde se puede justificar la diferencia económica para el uso de este tipo de aceros. Acá están las propiedades, son magnéticos, solubilidad, estructura, etcétera, etcétera. Mar envejecibles son aceros inoxidables que se han fabricado para lo que es el tratamiento de precipitación. Como le digo, en la clase que viene vamos a ver un poco más en profundidad de cómo se hace lo que es el endurecimiento por precipitación. Pero les muestro, son dos fases, una fase clara y una fase oscura, donde la fase clara es una fase blanda y dúctil, ferrita, nada más que no se llegan a ver los granitos en este caso, porque se usó otro reactivo para poder destacar la fase dura, que es la fase oscura. Y tienen también o sea, cuando yo fabrico un acero
mar envejecible o endurecible por precipitación, es cuando yo necesito fabricar una pieza que tenga una forma, que yo necesito sacarle viruta, formarla, o sea, darle una forma específica mediante deformación plástica, perforarla, roscarla, fresarla, etcétera, etcétera, pero no lo puedo hacer en la condición dura porque me rompería las herramientas. Entonces se lo hace en una condición blanda, que es la condición que se busca, que es antes del envejecimiento, que se llama el tratamiento térmico o de la precipitación, y luego se le hace un tratamiento térmico para que precipite la fase dura, que está solubilizada en la fase blanda. Ya lo vamos a entrar en detalle en la clase que viene. Acá está cómo se llaman, etcétera, etcétera. Ahora, como estamos viendo los aceros inoxidables, habíamos visto clasificación según su microestructura y clasificación según la norma SAE-AISI. AISI, American Institute of Steel and Iron, Instituto Americano del Acero y del Hierro. Y la SAE, norma americana, también de los ingenieros del automotor. La norma SAE clasifica los aceros inoxidables con un número de 3 cifras. El primer número se llama serie, el segundo y tercer dígito simplemente son números para identificar un acero. O sea, no es como en el caso anterior, que eran divididos en 100 el porcentaje de carbono. Acá no tiene ese sentido, no tiene ningún sentido. Simplemente la serie sí identifica una aleación, pero los números son simplemente como una patente que tiene el acero. Cada una identificación. Y acá tenemos cómo identifica la norma AISI a los aceros inoxidables. Serie 2, 3, 4, 4, 5. Duples y mares envejecibles. La serie 2, cromo, níquel, manganeso. Austenítico, no magnético. Cromo, níquel, cromo hasta el 17, mayor del 17, cromo menor del 5% de la serie 500, aceros duplex y mares envejecibles. Es una norma, no hay mucha más explicación, simplemente están identificados de esa manera. Acá hay unas pequeñas tablas que están, cuando esto era un instituto hace muchos años, pero tienen muchas cosas interesantes. Los aceros 430, 410, o sea, qué acero inoxidable estamos tratando, la composición química básica, tratamientos térmicos y las aplicaciones típicas de estos aceros. Acá tenemos de la serie 300, que son aceros muy comunes en la industria alimenticia, como les decía hace un rato. La aleación básica, el tratamiento térmico que solamente se le puede hacer, ya vamos a ver qué significa esto. Y acá aparece una letra L, que es una modificación de la norma de la serie anterior, que L significa low. Low es bajo en inglés. O sea, ¿qué es lo que está bajo el carbono? Los aceros inoxidables de los 304L son los que se usan cuando hay que soldar un inoxidable. No se usa sino se usa por el porcentaje bajo de carbono. ¿Por qué? Porque al tener porcentaje alto de carbono, fíjense que son centésimas. Pero esas centésimas hacen que el carbono de esto, cuando estoy soldando, se combine con el carbono, con el cromo, el carbono con el cromo, para formar unos compuestos que son indeseables. Por eso se usan de muy bajo carbono. Acá aparece precipitation hardness, también la norma, etc. Al que le interese esto, también tengo estas tablas, tengo una gran cantidad de estas tablas, porque como le digo, cuando se realizan planos, etc., es importante saber la aplicación, y de acuerdo a eso es lo que nosotros vamos a elegir del engranaje del acero. Después tenemos aceros microaliados. Aunque no les he puesto un poco más arriba a lo que es un acero microaliado, se están usando y bastante en la industria. Aunque nosotros como países estamos un poco medio mal con respecto a los países avanzados del mundo, tenemos muchas máquinas
que vienen importadas y muchas piezas de esta máquina están hechas con aceros microaliados. ¿Qué es un acero microaliado? Acá está la definición. Alta tensión, baja aleación. High strength, low alloy. Aceros que tienen porcentaje de carbono relativamente bajos, pero tienen pequeños agregados de un montón de elementos de aleación, tales como el cobre, níquel, niobio, vanadio, cromo, molibdeno, titanio, estroncio. Fíjense que tienen porcentajes bastante bajos. ¿Qué es lo que se logra agregando estos pequeños porcentajes de estos elementos en estos porcentajes de carbono para la fabricación de los aceros? Se consigue esto: una microestructura muy fina, con granitos muy chiquititos y una dispersión de carbonos. Entonces, estos aceros, si medimos la tensión, o sea, el inicio de la tensión de fluencia con respecto a un acero al carbono, simple de los mismos, vamos a ver que estos aceros tienen una tensión de fluencia mucho más alta que los aceros comunes al carbono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos lograr con esto? ¿Qué es lo que se busca con esto? Realmente, usar secciones menores, espesores menores, para la fabricación de piezas que tengan una resistencia alta. Conclusión, tenemos piezas más livianas, con resistencias. O sea, si disminuyo la sección, puedo tener a una sección mucho menor una igual resistencia. O sea, como fíjense acá les he puesto construcciones de barcos, de puentes en la industria automotriz. Es una gran ventaja. Supongamos, acá hay un estudio que he hecho acá en el laboratorio. Es esto. Esto es un pedazo de chapa que se usa en la caja de carga. Ahí decía de los Caterpillar 793, creo que era, de los camiones gigantes de las mineras, donde en la caja, o sea, es donde cargan las pillas que se sacan de la mina y se transportan luego a los trituradores. Entonces, el peso de la caja es importante porque si tenemos una chapa gruesa, como la han puesto acá, y una chapa fina, si yo tengo un ahorro de varias toneladas en chapa en la caja de carga, significa que puedo, usando una chapa fina de un acero microaliado, puedo llevar una mayor cantidad de piedra a los trituradores. O sea, conclusión, es un tema económico. O sea, es cierto que es un poco más caro los aceros microaliados, pero esto se amortiza muy rápidamente con el tema de llevar a una mayor cantidad de carga por viaje. Entonces, acá, en una empresa, algún genio determinó que era lo mismo hacerlo con una chapa del mismo espesor que la chapa de los microaliados. Le puso una chapa de acero común al carbono. Por supuesto que la chapa de común al carbono duró nada en relación a la otra chapa del microaliado, y imagínense las enormes pérdidas para la empresa y para la empresa que fabricó esta caja de carga. ¿Por qué? Porque no sabía o no hicieron los estudios de qué estaba hecha la caja original del camión. Acá tenemos la microestructura de un microaliado. Esto está tomado con 200 aumentos, creo, y tenemos una dispersión de granitos diminutos sobre unas matriz blancas de ferrita. Una foto mal tomada, y esta es la foto de la chapa con la que quisieron reemplazar, que era un 1020, realmente hecho chapa. La diferencia es abismal en la microestructura, y por ende las capacidades, las propiedades mecánicas de esta
no era nada, era muy, muy distinta a la propiedad mecánica de la que traía originalmente el camión. Bueno, acá están las fotos de una y de las otras. Fíjense en esa, de la capa común al carbono, y fíjense en esta, del microaleado. Esta era mucho, mucho más resistente, sobre todo al desgaste. Bueno, eso en cuanto a los aceros microaleados. Después tenemos acero para herramientas, y ya con esto termino. ¿Cómo estamos de horario? ¿Estamos bien? Acero para herramientas. ¿A qué se llaman acero para herramientas? Bueno, esta es la transcripción directamente de lo que dice la literatura. Cualquier acero utilizado para hacer una herramienta puede clasificarse como acero para herramientas. Listo. La norma clasifica los aceros para herramientas. Hay distintas normas para la clasificación de acero para herramientas, pero una norma muy usada es de acuerdo a las letras, a estas letras, que identifica la letra, es el medio que vamos a usar para templar, que todavía no sabemos lo que es templar, pero ustedes créanme, ya lo vamos a ver la semana que viene. Es el medio para enfriar el acero cuando se realiza un tratamiento térmico. Bueno, entonces, mediante la letra que se usa para identificar el medio, es como se clasifica este tipo de acero para herramientas. O sea, la W es water, es agua. O sea, la S, no, esto no tiene explicación, es una S. La O de oil, aceros para templados en aceite. La A de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la transcripción de la norma. O sea, se identifica con una letra y a veces con una letra y un número. O sea, la norma es muy, muy extensa. Para el que le interese, yo la tengo, la norma. Si no hay que comprarla. Donde se identifican los distintos tipos de aceros y las propiedades y las aplicaciones que tiene estos aceros para fabricar herramientas. Bueno, y acá les dejo algunas consideraciones para el momento de seleccionar un acero, que es una cuestión que van a tener que llegar a hacer ustedes en la vida real, porque es lo que se propone cuando se fabrica un plano, de qué está hecho, básicamente. Condiciones reales de trabajo, presión, temperatura, medio, tipo de carga, etc. Si tiene o no tiene que tener resistencia al desgaste, qué propiedades mecánicas, tecnológicas debe garantizar, que sea soldable o no importa, que sea maquinable, que sea conformable, otras. Si va a necesitar tratamiento térmico o no necesitará tratamiento térmico. Y estas dos últimas son las que muchas veces definen toda esta cuestión, que son los aspectos económicos y la disponibilidad real. Los aspectos económicos, lo mejor sería elegir un acero de muy buena calidad para todo, pero claro, son mucho más caros, uno con respecto a otro. Eso también define mucho el tipo de acero que vamos a tener que usar. Y la disponibilidad real es que estamos en Argentina, y en Argentina no es como en otros países, donde la cantidad de aceros disponibles es mucho mayor que la que tenemos nosotros. O sea, que se cumplan algunas de estas cosas y después vemos cuál es el acero que más se aproxima y es el que tendremos que comprar. Y con eso terminamos la clase de hoy. Bueno, ¿algunas preguntas, chicos? ¿Algo que se les ocurra? Bueno, entonces nos vemos la clase que viene, si Dios quiere. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Bueno, Chao, gracias. Hasta luego. nos vemos. Gracias. Hasta luego.